Teracristalización, Dynamax y Mega Evoluciones. Con más de 15 horas de partida, descubre Pokémon Keizo ya completo. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos al canal con un juego de Pokémon completo, que trae las últimas novedades de los juegos originales. Y es que sí, poco a poco vamos viendo más fangames con teracristalización y más cositas así. Si buscas una aventura que te ofrezca gran libertad de explorar, este te va a encantar, ya que tendremos la libertad de movernos por el mapa sin casi limitaciones, ya que no tendremos niveles predefinidos en las rutas, sino que escalará automáticamente junto a nuestros Pokémon. Además, junto al mundo abierto, encontraremos un sistema de misiones moderno, que también te va a encantar, ya que podremos hacer seguimiento de lo que estamos haciendo, con un menú muy colorido. Ahí vas a poder ver las misiones que has cogido y las que tienes que hacer. Pokémon Keizo es un fangame completo en inglés creado por Okunoshio. Contaremos con mundo abierto, novena generación y características de última generación, como teracristalización, Dynamax y Mega Evoluciones. Se podría decir que tendremos una aventura típica de Pokémon, donde tendremos funciones de últimas generaciones y muchas mejoras en combate. La verdad que la historia me pareció un poco normalita, tampoco la hice mucho caso, pero la facilidad de ver las misiones y guiarte por el juego me encantó, ya que por poco que entiendas puedes guiarte hacia lo que hay que hacer, algo que yo creo que ayuda en comparación con otros fangames. Y bueno, antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así vas a poder estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que también tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes. Además, tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Keizo. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos 650 Pokémon añadidos de las 9 generaciones, sin olvidar que también tendremos teracristalización, Dynamax y Mega Evolución disponible. Incluso contaremos con Max Raids, con un montón de combates de jefes Dynamax. En características y funciones tendremos daño físico y especial además del tipo Hada, junto al botón de velocidad, que hará los combates y diálogos más rápidos. Contaremos con movimientos, objetos y habilidades hasta la 9ª generación, e incluso muchos objetos podremos craftearlos, como son las Pokéballs o plantas de bayas. Vamos, los combates son muy actualizados. Se han añadido 3 modos de dificultad, que puedes cambiar incluso dentro de tu partida. Y para los que disfrutan de la libertad, tendremos un escalador de nivel automático, que pondrá a los Pokémon rivales al mismo nivel que tu Pokémon, por lo que no estarás tan limitado. Los gráficos son estilo 4ª generación, sobre todo en personajes, aunque los mapeados algunas veces tienen tiles de 3ª generación, que no queda tan bonito, pero bueno. Lo mejor es que en las rutas encontraremos Pokémon salvajes, estilo Pokémon Let's Go Pikachu, que podremos ver antes de entrar en combate, además que cambiarán dependiendo del tiempo. Y sí, tendremos ciclo de día y noche irreal, además de cambio de tiempo que hará que puedas capturar unos Pokémon u otros. La historia se nota trabajada, donde viajaremos por una nueva región, liderada por el caos. El actual Señor de los Ancianos está debilitado por la edad, dejando las tierras vulnerables y en agitación. El mismo tejido de la tierra tiembla mientras los espíritus rugen, desatando un caos inminente. El monte Kazan amenaza con erupcionar mientras que el monte Simo se congela bajo intensas nevadas, inclinando el valle hacia el caos entre el fuego y el hielo. En medio de este torbellino, los 4 ancianos luchan por calmar las tierras individualmente. La estabilidad exige liderazgo y compostura. A medida que el ciclo de los ancianos llega a su fin, la tradición dicta que los jóvenes herederos del pueblo Sison emprendan un viaje en busca del nuevo Keizusa, un sucesor al trono.
Entre ellos, el más fuerte ascenderá para reclamar el título de nuevo Señor de los Ancianos y restaurar la paz en la isla Kyushu. Sin embargo, el sendero hacia la ascensión guarda más misterios. Solo aquellos que superen a los 8 líderes de clan alcanzarán la autoridad máxima, desentrañando enigmas adicionales en el camino. Y bueno, vamos con la duración. Contaremos con más de 15 horas de partida, si completas todas las misiones, tanto principales como secundarias. Si buscas postgame, lo vas a tener, ya que después de derrotar a los 8 líderes de clan o jefes de gimnasios y Elite 4, tendrás la posibilidad de viajar a Dynamax Adventures, donde podrás luchar y encontrar Dynamax de todo tipo. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si vas a aprovechar los Pokémon Dynamax y probar la teracristalización, que sé que muchos pedís más juegos con teracristalización y bueno, por fin van apareciendo algunos. Y ya sí, voy con mi opinión personal, aunque en general me ha gustado bastante. Me encanta que puedas ver las misiones para saber qué estás haciendo o qué tienes que hacer, ya que en la actualidad es muy necesario. En muchas ocasiones en los fangames siento que si no leo completamente todo no puedo seguir la misión, ya que te bloquean fácil, pero aquí no tuve tanto esa sensación, ya que sí se puede decir que puedes recoger muchas misiones, pero siempre puedes revisarlas y así tener todo más organizado con lo que vayas a hacer. Sobre los gráficos, pues a ver, podrían mejorar, ya que se nota mucho que a veces hay mapeados de tercera generación y mezclados con los de cuarta y la verdad, la mezcla no queda bien. Aunque las ciudades me parecen muy bien hechas en general, de eso no tengo queja. Algo que mejora este apartado es que como podemos ver los Pokémon por el mapa le dan mucha vidilla al mundo, algo que me encanta y creo que más fangames deberían implementar, si es verdad que hay bastantes, pero bueno, no se ve tanto. Si dejamos aparte la historia y los gráficos, creo que el apartado de los combates es de lo mejorcito, ya que tendremos 700 Pokémon disponibles, que son bastantes, y encima de las 9 generaciones, por lo que tendremos de por sí muchas estrategias diferentes por delante, sin olvidar que también tenemos batallas con teracristalización, Dynamax y Mega Evoluciones, por lo que si quieres conseguirlo todo puede que tardes más de esas 15 horas de partida, apartando el contenido postgame, donde tendremos un montón de raids Dynamax. Sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que sí, creo que es un juegazo y la verdad, aunque no esté en español, se puede entender perfectamente y tenemos todo organizado con las misiones en el menú. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!